paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Hoy es día martes y vamos a continuar con nuestro estudio de la última semana del Señor Jesucristo aquí en la tierra. También la llamamos la semana de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero vamos a orar y pídele al Señor que hoy tu corazón se llene de su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, por tu presencia cada día a nuestro lado. Señor, gracias porque estás con nosotros. Toma la vida de los niños, Señor, bendícelos, ayúdalos, susténtalos, Señor, cada día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues voy a compartirte mi pantalla y voy a... discúlpame, aquí está. Vamos a ver lo que sucedió en un día como hoy. Si tú recuerdas lo que hablamos un poquito el día domingo y el día lunes, hablamos de cuando el Señor entró como un rey triunfante a Jerusalén y el día de ayer hablamos de la cuestión de la autoridad, ¿ok? Espero que cada día tú te estés aprendiendo las palabras claves. Bueno, el domingo tenemos dos palabras claves, entrada triunfal. El lunes la palabra clave es autoridad. El martes la palabra clave es controversia, una palabra un poquito difícil, un poquito, pero la palabra clave de hoy es la palabra controversia. Y nuestra base bíblica la vamos a encontrar en Mateo 21, del 26 al 48, y también quiero que leas Lucas 21. Puedes leerlo ahora o puedes leerlo más tarde. ¿Te acuerdas que te dije que teníamos dos lugares que recordar? Uno era Jerusalén y otro era Betania. Y hoy te traje aquí este mapa y fíjate qué cerquita están Jerusalén de Betania. Están muy, muy cerquita, pero aquí el asunto es que el Señor iba y venía de estos dos lugares caminando. No iba en carro, no iba en burro, no iba en caballo. El Señor iba caminando, caminando. Vamos a ver lo que significa la palabra controversia. La palabra controversia significa discusión entre personas que opinan diferente. Y precisamente esto fue lo que sucedió entre el Señor Jesús y estos individuos o estos personajes que eran los maestros de la ley. Ay, perdónenme, chicos. Los maestros de la ley, los dirigentes del templo. Había muchos grupos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, pero bueno, quizás los más fuertes o los más conocidos eran precisamente los fariseos. Pero todos estos grupos no creas que se ayudaban entre sí, al contrario, se peleaban entre sí. Los fariseos y los saduceos se peleaban, los herodianos se peleaban con los demás, o sea, todos ellos se peleaban, no tenían unas buenas relaciones humanas entre ellos. Pero este día da la casualidad que se unen para pelearse con el Señor Jesús. Y vienen delante del Señor a hacerle preguntas tramposas. Ellos estaban muy enojados desde el domingo que el Señor había entrado triunfante a Jerusalén, estaban muy molestos. Y entonces ellos querían que el Señor se muriera, ellos querían matarlo. Y entonces dicen, bueno, a lo mejor si le hacemos estas preguntas, lo hacemos caer en alguna cosa indebida y lo podemos acusar ante Roma y Roma que lo mate. Ese era su objetivo. Pero le hacen varias preguntas al Señor. No vamos a platicar todo lo que dijo el Señor, porque este día el Señor habla mucho, 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 da muchas enseñanzas, dice algunas parábolas, habla de las cosas que sucederán en el final de los tiempos. Hay muchas cosas que platicar aquí, pero solamente tú y yo nos vamos a concentrar en dos asuntos, solamente dos, ¿ok? Si tú quieres leer en casa todo lo que sucedió, bueno, eso es muy bien, estudia la Biblia, pero hoy solamente vamos a hablar de dos cosas. La primera es esta, las preguntas tramposas que vienen a hacerle al Señor, y entonces le preguntan. Acuérdate que los judíos estaban en contra del gobierno romano. Ellos estaban en contra del gobierno romano, pero entonces este día le preguntan al Señor, ¿debemos darle a César, o sea, a Roma, pagar impuestos, darle el tributo? Eso significa el tributo, pagar los impuestos. Y ellos decían, si nos contesta que sí hay que darle a Roma, pues el pueblo se va a enojar porque el pueblo estaba enojado con que demos el tributo al César. Pero si contesta que no,
vamos a acusarlo contra César y decir que este hombre está promoviendo que el pueblo no pague los impuestos. Y el Señor sabía, porque el Señor todo lo sabe, sabe las intenciones del corazón de las personas. Y entonces el Señor les dijo, ustedes me hacen preguntas para hacerme caer en una trampa. Pero entonces el Señor les hace otra pregunta. A ver, muéstrenme una moneda. Y le dan una moneda, ¿no? Esta no es una moneda de aquel tiempo, pero es una moneda. Y entonces les dice, en la parte de atrás, ¿a quién tiene? Bueno, esta no es una moneda, ¿eh? Esta es una moneda americana, pero ¿a quién tiene aquí grabado? Y entonces pues, ellos le dicen, a César, al emperador romano. Bueno, le dice el Señor, pues a César denle lo que es de César y a Dios denle lo que es de Dios. Cuando él les contesta, él así, ellos ya no supieron qué decir. Se quedaron mudos y después de muchas preguntas tramposas, ya no le preguntaron más porque no lograron que el Señor cayera en una trampa, no lograron hacerlo decir algo indebido porque Él es Dios. Él nunca dice nada indebido. Este día, como te comentaba, después de haber hablado mucho con estos grupos religiosos, con las personas que dirigían el templo, el Señor comienza a darles algunas enseñanzas a sus propios discípulos. Y ocurre algo bueno, muy especial, porque en el templo era el lugar donde se recogía la ofrenda de dinero. Y iba mucha gente rica a dar mucho dinero, mucho dinero. Y estas cosas les gustaban a los dirigentes del templo porque pues era dinero que ellos podían gastar. Y había mucha gente ahí. Y cuando la gente daba mucho dinero, le gustaba que todos los demás lo vieran, ¿no? Las vieran. Estoy dando mucho dinero al templo, qué piadoso soy. Eso era en realidad lo que la gente quería decir. Pero hubo una mujer que se acercó al lugar de la ofrenda, al lugar de donde se dejaban las cooperaciones para el templo, y dio 2 monedas de las de menor valor. Piensa en las monedas de menor valor de tu país, no sé cuáles sean. En la moneda más chiquitita, la que menos vale. Pues esta mujer dio 2 de esas. Y entonces el Señor le preguntó a sus discípulos, ¿quién creen que haya dado más? ¿El rico o los ricos, porque eran varios, o la mujer? Y pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Seguramente los ricos dieron más dinero, pero el Señor le dice, sí, pero los ricos dieron lo que les sobraba. Ellos tenían mucho dinero y dieron mucho dinero al templo, pero no era algo que habían decidido darle a Dios, sino que dijeron, oh, esto sobra, pues esto démoslo al templo. Y dice el Señor, ella no dio lo que le sobraba, ella dio todo lo que tenía. No se quedó con dinero para comprar comida, no se quedó con dinero para comprarse un regalito o para comprar ropa o para comprar zapatos. Ella lo dio todo. Para Dios fue más agradable la ofrenda de ella que la ofrenda de ellos. Ella dio muy poquito dinero, muy poquito, casi nada. Lo que dio seguramente no hubiera alcanzado para mucho, pero para Dios fue más agradable la ofrenda de la mujer que la ofrenda de los ricos. El Señor en este día habló también y les recordó a sus discípulos que un día el Señor volvería. Ese texto que ya hemos estudiado en otras clases que dice, velad y orad porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir vuestro Señor. Bueno, pues el Señor lo dijo en este día. El Señor dijo muchas cosas, fue muy cansado este día, estuvo enseñando en el templo hasta muy tarde y después volvió a Betania. ¿Te imaginas ir caminando a un lugar y luego estar trabajando todo el día y regresar otra vez caminando al lugar a donde te vas a dormir? ¡Wow! Esto debió haber sido muy, muy cansado para el Señor, pero es un día muy importante porque el Señor dice, o da muchas buenas enseñanzas, cosas que nosotros tenemos que aprender. Te diré algunas, el Señor habló de la parábola de los 2 hijos, el Señor habló, bueno, de lo que te decía yo, lo que va a pasar al final de los últimos tiempos. El Señor dio muchas, muchas enseñanzas, pero lo más importante que debes recordar es, el Señor es Dios, a Él no le podemos hacer trampa, a Él no le podemos hacer una pregunta y esperar a ver si se equivoca. Nunca, nunca, nunca el Señor se va a equivocar. Y también aprendimos que el Señor se agrada más de un corazón sincero que del mucho dinero que le podamos dar. Esto no quiere decir que no le demos dinero al Señor.
o que no demos dinero a nuestros templos, porque hay gente que dice, ay, no, pues entonces mejor yo como la viuda voy a dar poquito, aunque yo tenga mucho. No, porque el Señor se agrada lo que hay en tu corazón. Y si tú en tu corazón tienes, ¿cómo te puedo explicar? Eres tacaño y no quieres darle al Señor de lo mucho que Él te ha dado, entonces tampoco se agrada el Señor aunque le des poco. El Señor no se agrada de la cantidad, ni de mucho ni de poco. Además, el Señor no necesita nuestro dinero. El Señor se agrada del corazón agradecido. Y aquí te dejo esta tarjeta, la tarjeta de todos los días. Recuerda nuestra palabra clave de hoy, controversia. Y aquí te puse más citas para que tú puedas leer. ¿Y cuál es la intención de los maestros de la ley al hacerle al Señor tantas preguntas? Yo añadiré ahí tramposas. Ellos hicieron muchas preguntas tramposas. Pero en esta tarde vamos a orar. Dile al Señor, Señor, que yo pueda darte de mi corazón, que yo no peleé contigo, que yo no cree controversia contigo, sino que yo sea como la viuda, que quiera agradarte en lo que soy, en lo que hago, en lo que digo y en lo que doy. Señor Jesús, gracias por la vida de los niños, Señor, porque nos amas, nos bendices, nos llenas cada día de tu presencia, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón, te bendecimos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios, nunca te equivocas, nunca fallas, Señor. Gracias con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, yo soy la hermana Sheina. Nos vemos mañana, miércoles, porque vamos a ver qué fue lo que hizo el Señor el día miércoles. Adiós, chicos.